Poco antes de mi cumpleaños número 13, mis padres comenzaron a hacer arreglos de la celebración de mi bar mitzvah, que, como les he dicho en el pasado, es un momento en que los niños judíos son reconocidos oficialmente como hombres y de ahí ya son responsables en frente de los ojos de Dios. Ahora, el bar mitzvah es una costumbre que la familia que tenga una ceremonia religiosa especial en una sinagoga un sábado por la mañana y luego celebre una fiesta social esa misma noche. Y yo, como había asistido a muchos de los marvitzas de mis amigos, asumí que la mía también tendría que ser un sábado, al igual que cualquier otro chico judío con el que yo estaba familiarizado. Pero para mi sorpresa, mis padres decidieron que en lugar de tener mi marvitza en un sábado, lo harían un lunes. ¿Y por qué hicieron esto? Bueno, lo hicieron de esta manera porque los padres de mi padre eran judíos ortodoxos religiosos y al ser judíos observantes no podían asistir a un bar mitzvah los sábados porque esto requeriría que ellos viajaran en un automóvil, no iban ni siquiera manejando, pero solamente en el automóvil, y eso se consideraba como un trabajo, y trabajar el sábado o el día de descanso estaba prohibido en la Biblia. Y la ley bíblica que tanto se preocuparon por observar y no quebrantar es el cuarto de los 10 mandamientos, que nos llama a recordar el día de reposo y a santificarlo. Esto es lo que leemos en Éxodos 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es un día de reposo para el Señor tu Dios, y no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, al leer, y como se puede dar cuenta cuando lee este mandamiento, notará que nada se menciona en este versículo acerca de viajar un sábado, y mucho menos viajar en cualquier tipo de transporte. Y para que nadie piense de moda negativa que la negativa de mis abuelos de viajar en un automóvil era algo que solamente los judíos legalistas pensaban que era como se debería de hacer, quiero recordarle que había muchas actividades dominicales que algunos cristianos, especialmente en generaciones pasadas, se han negado a hacer, que supuestamente se basaban en la ley del sábado o del reposo. Sin embargo, nunca se menciona específicamente eso en este mandamiento. Por ejemplo, acudir a eventos deportivos los domingos. En los años pasados, esto era un tabú para muchos cristianos. De hecho, le puede sorprender saber que no fue hasta 1949 que la Liga Nacional de Fútbol Americano permitió que los partidos se jugaran los domingos. También estaba prohibido para muchos cristianos leer el periódico los domingos. Y en la nota personal, cuando Michelle y yo éramos estudiantes del Instituto Bíblico Moody, no se nos permitía lavar la ropa los domingos. Y los sentimientos sobre lo que una persona puede o no puede hacer durante los domingos tiene que ser algo tan profundo que algunos cristianos han estado dispuestos a pagar un alto precio por sus convicciones sobre estas llamadas prácticas del sábado. Por ejemplo, tal vez recuerde la película Carros de Fuego, la historia real de Eric Liddell, quien, como era un gran corredor que representaba el Reino Unido en los Juegos Olímpicos de 1924, que también fue en París ese año, se negó a competir un domingo porque sentía que al hacerlo era su mejor carrera, los 100 metros, pero él se negó a hacerlo porque él pensaba que si corría ese día violaría el mandamiento del sábado. Y ninguna cantidad de presión ejercida sobre él
ni siquiera por el mismo rey de Inglaterra lo haría violar esa ley que él percibía en su corazón. Más cerca de casa, en nuestro país, una iglesia presbiteriana de Pensilvania en 1808 retiró a un hombre que se llamaba Hugh Wiley de su membresía porque su trabajo de este hombre requería que abriera la oficina de correos y distribuyera correo el domingo. Ahora, esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio de los 10 mandamientos y que estamos también observando la Cena del Señor, hemos estado estudiando un mandamiento cada vez que observamos la ley, la Cena del Señor. Quiero abordar este tema que es a menudo emocional y más de lo que podemos y no podemos hacer los domingos, porque hemos llegado a nuestro estudio acerca de la ley del reposo y es que pasa a ser el cuarto mandamiento y nos dice que recordemos de santificar el día de reposo. Y justo al comienzo de nuestro estudio debes saber que esta ley es la más controvertida de los mandamientos. Y la razón por la que es tan controvertida es porque hay varias opiniones diferentes acerca de cómo se debe, por muchos dedicados cristianos, de cómo se debe interpretar y aplicar exactamente este cuarto mandamiento y cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Ahora, el mandamiento en sí mismo no es realmente difícil de entender. Todo el mundo lo puede entender. 1 de 7 días debe de estar apartado como un día especial de descanso, como un día santo para el Señor. La palabra sábado significa descansar o cesar del trabajo. Y Dios incluso identifica que el día de la semana que se ha designado para descansar, este es el último día de la semana, lo cual aquí cae en sábado, y la razón por la que se da para descansar en ese último día de la semana es porque ese es el día durante la semana o la creación de Dios, cuando Dios descansó de su obra de la creación, como lo leemos en Génesis 2 del 1 al 3, en el cual dice: en el séptimo día Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Y en ese mismo día Él lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creadora, porque eso lo había creado. Y ahora, por eso, al descansar de nuestro trabajo, este es un significado básico y lo vemos en el cuarto mandamiento. Y aquí vemos que nosotros se establece que ahí dejamos de trabajar. Sin embargo, aunque el significado básico de este mandamiento es bastante claro, surgen controversias que podemos realmente confundirnos. Y esto viene acerca de cómo se aplica esa ley a nosotros. En el centro de la controversia de cómo se debe de aplicar esta ley está en cuestión de si la ley del sábado es de naturaleza ceremonial o moral. Lo que quiero decir con esto es que Dios dio ciertas leyes a la nación del Antiguo Testamento de Israel, que eran lo que le llamamos de naturaleza ceremonial, porque estas pertenecían a las ceremonias o rituales que se daban únicamente al pueblo judío, como los sacrificios de animales, las fiestas judías, las leyes dietéticas, las limpiezas rituales. Y de acuerdo con el Nuevo Testamento, estas leyes ceremoniales eran meros símbolos, eran imágenes que señalaban al pueblo judío a la gran realidad de su Mesías venidero Jesús. Hoy en día no estamos obligados a obedecer las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, los sacrificios, las fiestas judías, porque Jesús cumplió completamente todas las leyes ceremoniales, porque éstas señalaban que la venida de Él era la realidad. Sin embargo, Dios les dio otras leyes a Israel que son de naturaleza moral, y por lo tanto estamos obligados a obedecerlas todos, porque éstas reflejan las normas santas de Dios y se basan en su carácter inmutable. Y por lo tanto nunca deben de ser obsoletas o anticuadas. Esas son relevantes hoy como lo fueron hace miles de años para los judíos. Ahora, la Biblia deja claro que los 10 mandamientos son de naturaleza moral. Siempre está mal adorar a un ídolo.
Siempre está mal tomar el nombre del Señor en vano, siempre está mal mentir, siempre está mal robar, siempre está mal cometer adulterio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno tiene que determinar al abordar el mandamiento del sábado si esto es una ley ceremonial perteneciente a las leyes ceremoniales de Israel del Antiguo Testamento, o si es una ley que es moral, que refleja el carácter santo o inmutable de Dios y por lo tanto vinculante para nosotros y aplicable para el día de hoy. Verá, la forma en que vemos este cuarto mandamiento es lo que determina cómo se aplica a nuestras vidas. Por ejemplo, una visión puramente moral de esta ley llevaría a concluir que la obediencia de este cuarto mandamiento requiere que nos reunamos para adorar al Señor los sábados en lugar de los domingos. Y ese es el punto de vista de los adventistas del séptimo día. Y es un pequeño grupo conocido como los bautistas del séptimo día, que también se aferran a la adoración del sábado o de la adoración del descanso en los sábados. En otro extremo hay una escuela de pensamiento que cree que la ley del sábado es completamente ceremonial y por lo tanto irrelevante para nosotros. Aquellos que sostienen esto señalarían que la ley del sábado, del descanso, es el único de los 10 mandamientos que no se reitera en el Nuevo Testamento porque dicen que simplemente no se aplica a los cristianos de hoy en día. Ahora bien, entre estos dos extremos de una estricta adherencia a la adoración en el sábado y ninguna aplicación en absoluto del cuarto mandamiento, hay una amplia gama de puntos de vista acerca de la ley del sábado. Algunos cristianos tratan de imponer todo tipo de restricciones al día de reposo con respecto al trabajo y a las actividades recreativas al trasladar el día de reposo al domingo. Ellos creen que hasta el tiempo de Cristo el sábado era el día que los creyentes deberían de guardar como santo, pero con la resurrección de Cristo, Dios cambió ese día santo y especial del último día de la semana, sábado, al primer día de la semana, domingo. Este era el punto de vista sostenido por los puritanos ingleses y basándose en esa creencia de transferir la ley del sábado al domingo, desarrollan un sistema altamente refinado de lo que era aceptable hacer los domingos y lo que era un comportamiento inaceptable el día del Señor. Y aquellos cristianos que se sienten obligados a abstenerse de ciertas actividades dominicales, como lo mencioné anteriormente, ellos estarían de acuerdo con los puritanos de transferir la ley del sábado al domingo. Bueno, pero hay otros cristianos que creen que el Nuevo Testamento enseña que ningún día de la semana se considera más santo que el otro. Y nos señalarían al libro de Romanos 14:5 para apoyar su punto de vista, el cual dice: uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido de su propio sentir. Entonces, todas estas diversas opiniones acerca de la ley del sábado de reposo, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo podemos conocer la interpretación correcta acerca de la ley del sábado o reposo cuando tantos cristianos dedicados sostienen diferentes puntos de vista? Bueno, la manera de clasificar los diversos puntos de vista y examinar lo que la Biblia realmente dice acerca del sábado y no lo que podríamos suponer que dice la ley del descanso es algo que tenemos que entender bíblicamente, qué es lo que dice acerca de esta ley para hacer la aplicación apropiada en nuestras vidas. Ahora, note que la clave para llegar a la interpretación correcta de la ley del sábado es examinar lo que la Biblia presenta como esto, nótelo, el propósito del sábado. ¿Cuál es el propósito del sábado? Si entendemos lo que Dios ha revelado como el propósito o la razón de la ley del sábado, entonces no tendríamos dificultad para hacer aplicaciones correctas de la ley en nuestra vida.
Y si usted está tomando notas, lo cual yo siempre lo motivo a que lo haga, hay un triple propósito básico para el día del reposo revelado revelado en las Escrituras. Y ahora, el primer propósito del día de reposo es que proporciona un día de descanso físico. Una vez más, de nuevo, lo que le digo lo que dice la ley del reposo en Éxodo 20, del 7 al 10. Ahora, no es lo que la gente cree, esto es lo que dice la Biblia. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá para inocente el que tome su nombre en vano. Acuérdate que la ley de reposo es para santificarlos. 6 días trabajarás toda su obra, mas el séptimo día será de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque esos 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, como puedes ver en el corazón de esta ley, del mandamiento de tomar descanso de las actividades normales de cada semana. Como yo le digo, la palabra sábado proviene de la palabra hebrea que se dice Shabbat, que significa descansar. Y eso es exactamente para lo que es este día, para reposar de nuestras labores cotidianas. Dios ordenó que un día de cada 7 todos descansarán y cesarán de sus labores semanales rutinarias. Y esta es la razón por la que Dios menciona a varios individuos en esta ley, incluidos los niños, sirvientes, incluso los animales que estaban a la merced de su autoridad humana y por lo tanto podrían haberse aprovechado fácilmente al trabajar en exceso sin ningún tiempo libre para descansar. Así que leemos en el versículo 10, tu hijo o tu hija, tu siervo, tu sierva, tu ganado o tu forastero que se queda contigo. Ahora, es muy interesante que en esta lista no incluye a su esposa, que dejara de hacer su trabajo diario. Yo sé que ahora ya tengo su atención. Entonces, eso significa que una esposa, ya están poniendo nerviosas las esposas. Quiere decir que una esposa no debe de tener ningún descanso, ningún break de una actividad doméstica. No significa eso. ¿Por qué? Porque en Éxodo 35, del 1 al 3, Dios añade a las restricciones del día de reposo al especificar que no deberían de encenderse fuegos en la casa donde la esposa cocinaba en el día de reposo. Lo que quería decir de que la esposa no iba a hacer su rutina doméstica normal en el día de reposo tampoco. De hecho, incluso en el día de hoy, los judíos ortodoxos observantes no encenderán un fuego en el día de reposo, sino que contratarán a un gentil para que lo haga. Así que si alguien está buscando trabajo extra, considérelo. Por lo tanto, escuche atentamente. El principio principal, el principio más importante y el propósito detrás de la ley de descanso del sábado era que Dios, desde su corazón compasivo y de misericordia, le dio a todos un día libre a la semana. Este es el punto principal y el propósito de esta ley. Se supone que nadie puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, ni siquiera las bestias de carga. Es decir, el día de reposo fue establecido para el beneficio del hombre con el propósito de refrescarlo para que físicamente no se agotara de sus incesantes labores. Como lo dijo una persona, un día libre de cada 7 es para protegernos de nosotros mismos. Hay quienes tienen dificultades para organizar su tiempo y también están los que conocemos como trabajadores crónicos. Ahora les dicen a una gente que nunca quiere tomar un descanso, que siempre están trabajando, porque ellos mismos están violando el espíritu de esta ley en la búsqueda por ganar más dinero, satisfacer la necesidad de sentirse importante trabajando 7 días a la semana. Muchos no solo se han lastimado físicamente porque no pueden estar bajo el estrés y la presión todo el tiempo sin derrumbarse en algún lugar, sino también tienden a dañar sus matrimonios,
y las responsabilidades de crianza porque simplemente no tienen tiempo para construir una relación saludable con su cónyuge e hijos. Y muy a menudo, cuando los adictos al trabajo vuelven a la casa, están tan agotados física, mental y emocionalmente que todo lo que pueden hacer es quedarse dormidos por el agotamiento. Verá, todo el mundo necesita un día libre para recargar las pilas. Todo mundo. Dios nos diseñó a todos para que necesitemos tomar un día libre de los 7 para descansar. Esto es algo que está constituido en el hombre. Es una necesidad intrínseca de descansar un día de un periodo de 7 días. Ken Hughes, en su libro sobre los 10 mandamientos, saca esto a relucir cuando declara: físicamente el orden creado es tal que la humanidad necesita descanso. El patrón de ciclo de 7 días. Esto se ha demostrado repetidamente en la historia. Durante la Revolución Francesa, los radicales abolieron el domingo, pero se encontraron con la salud de la nación que resentía y tuvieron que restituirlo. Los comunistas rusos, basándose en la teoría de que habían creado un nuevo mundo, instituyeron una semana de 10 días muy ajetreada. Y a pesar de estos supertrabajadores llamados estaconovistas, el nuevo orden social fracasó y el ritmo de Dios es mejor para los hombres y mujeres porque Dios los creó. Verá, el principio de descansar un día de cada 7 es tan importante que Dios mismo estableció el modelo para la raza humana al trabajar 6 días en la creación del mundo y luego descansar el séptimo. Esta es la razón, como le dije, que nos ha dado este cuarto mandamiento para nuestro descanso sabático. En el versículo 11 dijo: porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo ese día de reposo y lo santificó. Entonces yo me pregunto, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios creó el mundo, lo creó todo en 6 días? Nosotros lo creemos, nosotros sabemos que es cierto, pero yo digo, ciertamente el Señor pudo haber creado el mundo instantáneamente, pudo haberse tomado semanas o años, pero no lo hizo así. Él deliberadamente creó el universo en 6 días literales y descansó el séptimo. No necesito leerlo una vez más, pero leímos de Génesis 2 del 1 al 3. Ahora, el hecho de que Dios descansó en todas después de su obra, no podemos concluir que Él estaba cansado o agotado por su obra de crear y que necesitaba descansar. No, porque Él nunca se cansa, Él nunca está agotado, nunca se fatiga, Él no necesita una siesta. Leemos en Isaías 40:28. El creador de los confines de la tierra ni desfallece ni se cansa. Leemos de nuevo en el Salmo 121:4. He aquí el que guarda a Israel ni se adormece ni duerme. Verá, Dios cesó sus labores creativas en el séptimo día, no porque Él necesitara descansar, sino porque, ponga atención, Él estaba estableciendo un patrón eterno para la humanidad. 6 días de trabajo deben de ser seguidos por un día de descanso. Ahora escucha atentamente algo que es muy importante y es algo que mucha gente no entiende. Es que a pesar de que Dios estableció un patrón eterno para el hombre de trabajar 7 días y descansar en el séptimo, no hay nada declarado en el Antiguo Testamento antes de la ley de Moisés que sugiere que Dios exigió que alguien realmente observara como el sábado, como el día particular para descansar durante la semana. Es decir, si bien Dios requirió que todos se tomaran un día libre de trabajo antes de los 10 mandamientos de Israel, Él no requirió que el único día libre que la gente pudiera tomar fuera un sábado. Él no lo pidió así. No hay registro en las escrituras o sugerencia, no hay ningún lugar desde Abraham hasta los patriarcas que observaran el sábado como el día exclusivo de tener libre.
como John Bunyan, el autor del Progreso de un libro, dicen: todas las escrituras no leemos el incumplimiento de un día de reposo semanal que sea solamente el sábado y que se le imputara a ningún hombre desde Adán hasta Moisés. Entonces, basándonos en esto, podemos concluir que si bien hay un aspecto moral eternamente vinculante de esta ley del sábado o del día de reposo, de lo contrario no estaría incluida en los 10 mandamientos, es que cada uno de nosotros se nos ordena tomar un día libre cada semana para descansar de nuestras labores. Este día no requiere ser sábado o incluso domingo. Verá, si Dios requirió el descanso de nuestras labores físicas y que se llevara a cabo para siempre, específicamente y solo los sábados, entonces nunca habría cambiado este requisito y por lo tanto sería moralmente vinculante para todos nosotros y para siempre. Pero Él sí lo cambió. Verá, la diferencia de las otras leyes morales en los que los 10 mandamientos se tratan temas como adulterio, el asesinato y continúan para siempre y nunca cambian. El Nuevo Testamento nos deja claro, como lo veremos en unos momentos, que Dios cambió el sábado de ser el día específico requerido de descanso, y esto nos lleva de ser un lugar específico, de creer que es un día específico, a este segundo propósito, que era el primero, era proporcionar un día de descanso físico desde su corazón de compasión. Así que yo le digo, asegúrese de tomarse un día libre, tanto para descansar de su trabajo, tanto mental, emocionalmente y físicamente. Ahora bien, el segundo propósito del sábado o el día de descanso es que nos indica la salvación en Cristo. Ahora, como lo dije antes, lo que hace la ley del sábado, que a veces es tan difícil de interpretar, es tratar de entender qué aspectos de ella son moralmente vinculantes y qué aspectos son de naturaleza ceremonial. A diferencia de otras leyes de los 10 mandamientos, aquí hay la cosa moral de esta ley, así como el sentido ceremonial. Y es algo muy único. Es algo que es diferente como los otros porque comparte como moral y ceremonial. Y como lo dije, hay un cierto balance y hay un aspecto moral de esta misma, porque si no, no estaría incluida como un mandamiento. El aspecto moral de esta es de que nosotros debemos de descansar un día a la semana, y eso nunca cambia. Dios nos ha grabado en nuestros corazones que hay que dedicar un día a la semana de descanso. Sin embargo, también hay un aspecto ceremonial en esta ley, porque el Nuevo Testamento deja claro que la ley del reposo también es una ley de naturaleza simbólica, lo que significa que era una imagen de algo relacionado con la venida del Mesías. Y como era solo simbólica, terminaba con la muerte de Cristo. Y terminó con la muerte de Cristo. Escuche lo que leemos en Colosenses 2, 13 al 14. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ahora aquí Pablo se está refiriendo a la obra terminada de Cristo en la cruz. Él nos está diciendo que el pago de Cristo por nuestros pecados nos liberó de la condenación de la ley. Y su obra redentora ha terminado. Pero note la aplicación. Fíjese, nuestro pecado está en la cruz. Pero la aplicación de esta verdad que Pablo nos dice, la seguimos de este modo, en el cual Él nos dice: por lo tanto, nadie os juzgará en cuanto a la comida, ni a la bebida, ni en cuanto a las fiestas, ni a la luna nueva, ni al día de reposo, cosas que no son más que una sombra de lo que ha de venir, sino la substancia que pertenece a Cristo.
Ahora, con estas palabras, note que Pablo instruye a los colosenses a no permitir que nadie los vuelva a poner bajo ciertas leyes del Antiguo Testamento. Leyes, él dice, que eran solo imágenes obscuras de la muerte de Cristo, y menciona algunas de estas leyes: las leyes dietéticas, las fiestas judías, y nótese esto, los días de reposo. Así que, ¿por qué lo hace? ¿Por qué menciona el día del descanso? Él lo menciona porque el día sabático de descanso que Dios tan amablemente proveó en su ley era, observe esto, era una imagen de nuestro descanso en Cristo para la salvación. Es decir, el descanso físico de los sábados era la ilustración de Dios de lo que significa descansar espiritualmente en Cristo y en su obra redentora. Y esto es precisamente por lo que leemos en Hebreos 4, del 1 al 7. Escuche con atención. Hebreos es un libro que no es fácil de entender, pero yo creo que esto lo podemos entender, se lo puedo explicar. Es muy importante que lo lea. Por tanto, temamos que sea permanecido aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Por lo que hemos creído y encontramos que en el reposo, tal y como se ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora en las obras él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así se ha dicho en cierto lugar, en séptimo día, así Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y que aquellos quienes antes se les anunció la buena nueva y no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, estos versículos del escritor de Hebreos estaban presentándose a los lectores judíos originales y el peligro de no entrar al reposo que viene con la salvación en Cristo, usando la analogía de los israelitas del Antiguo Testamento que no entraron a un descanso físico que les esperaba en la tierra de Canaán debido a su incredulidad, de modo que vagaron por el desierto por 40 años. Así que Dios habla de un descanso mayor. Él habla de un descanso celestial eterno. Él habla de un descanso eterno, el cual entraremos nosotros. Amigos, esto es exactamente de lo que la ley del sábado o del reposo describe. Él señala, nos lleva a una imagen de nosotros, de nuestros propios esfuerzos y obras, y de descansar en la redención de Cristo. Note la palabra de redención, lo que dice en el libro de Hebreos, en el versículo 8 al 10. Dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado por el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Es decir, él está diciendo, el descanso sabático es un símbolo físico de una imagen de lo que significa verdaderamente descansar en Cristo para nuestra salvación espiritual y eterna. La ley sabática señalaba el camino de la salvación, que no se obtiene trabajando, sino entrando en reposo de Dios por medio de la fe. Por eso nos dice ahora, si tú oyes la voz de Él, no endurezcas tu corazón, cree en Él. La salvación llega a aquellos que confían en la obra terminada de Cristo en la cruz por su salvación. Cuando ellos dejan de tratar de lograr sus propios logros y ellos confían en la obra salvadora
mientras es castigado y juzgado en su nombre. Y esta es la razón por la que no hay ni un requisito sobre la observancia de ningún ritual específico el sábado como el israelita antiguo del Testamento tenía que hacer, como ofrecer sacrificios, como ciertas restricciones de llevar cargas, no hacer negocios, hornear pan, hervir agua. Ellos tenían que recoger palos o hacer tareas domésticas, etcétera. Todo esto, todas esas restricciones se terminaron con la muerte de Cristo, porque esto solo fue de naturaleza ceremonial y simbólica. El apóstol Pablo se refirió a estos requisitos del día de reposo como sombras. Solamente le decía sombras, pero la realidad del verdadero descanso se encuentra en la obra de redención de Cristo. Pero usted lo sabe porque usted ha leído su Nuevo Testamento. Usted sabe que los religiosos judíos de la época de Cristo nunca entendieron esta intención divina del sábado como una imagen de descanso en la salvación. Y así que en su celo por guardar esta ley la convirtieron en una monotonía y una carga al agregar todo tipo de restricciones rígidas sobre las que ellos aplicaban en el pueblo. Por ejemplo, los rabinos de la antigüedad decidieron arbitrariamente que llevar una carga en el día de reposo era un trabajo. Pero ¿qué constituía una carga? Bueno, cualquier cosa igual o más pesada que un higo seco era una carga. Así, realmente, usted no puede inventar esto. Así decían ellos. Lea un libro de historia. Dice que si usted llevaba algo que era más pesado que medio higo seco en el sábado, era trabajo. Ahora, si usted lo ponía abajo y lo volvía a recoger, entonces estaba duplicando el peso del higo por completo. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero usted estaría quebrantando esta ley. Este es mi favorito para enseñarle lo ridículas que eran estas reglas faraónicas sobre abstenerse de trabajar el sábado, esta regla absurda que tenían con respecto a las gallinas. Ellos dijeron, sí, si una gallina que estaba siendo engordada para la mesa ponía un huevo y el huevo podía ser comido, ya que la puesta de huevos no era trabajo diario de la gallina. Sin embargo, si una gallina ponedora de huevos lo hacía el sábado y estaba trabajando, ese huevo no se podía comer. ¿Qué? Ken Hughes está tratando de explicar lo ilógico y ridículo que podía llegar a ser los rabinos al oprimir a la gente con estas restricciones inventadas por el hombre con respecto a lo que constituía el trabajo en verdad. Él escribió, a las mujeres se les prohibía mirarse en un espejo el sábado porque podían descubrir un cabello blanco y tratarían de arrancárselo, lo cual sería un pecado grave. Mientras se come un rábano que se puede mojar en la sal, pero no dejarlo demasiado tiempo porque entonces estaría realizando el trabajo de encurtir el rábano. Se permitía escupir el sábado siempre y cuando no lo escupiera en un pañuelo o en rocas, pero era ilícito escupir en el suelo porque usted podía raspar inadvertidamente la saliva con la tierra en con su sandalia, arando y cultivando la tierra. Así que una persona justa bajo este sistema dependía más o menos de la manera que una persona escupe. Ahora, a partir de estos ridículos ejemplos de lo que constituía trabajo, usted puede entender mejor por qué Jesús estaba tan indignado con los fariseos por corromper el sábado. En lugar de ver el sábado como la provisión de gracia de Dios para el descanso físico, así como lo señala el descanso de su salvación, lo convirtieron en un sistema de cargas legalísticas opresivas. No me extraña que Jesús los reprendiera cuando les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y ellos ponían estas pasadas cargas y las ponían sobre los hombros de los hombres. Ahora hay dos aplicaciones que quiero enseñarles. Primero, si el propósito del día de descanso era señalar a los hombres que descansaran de la obra terminada en Cristo en la cruz, entonces me pregunto, ¿usted ha cesado de su propio esfuerzo y descanso en la obra de Cristo para su salvación?
Eso es esencial y precisamente la razón por la que Jesús les dijo a los que estaban atados al legalismo del día de reposo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Usted ha encontrado su descanso en Cristo y en su obra en la cruz? Usted todavía está tratando de ser lo suficientemente bueno para llegar al cielo siendo religioso, para que el Señor abra sus puertas. Entienda, esto nunca lo va a lograr. Jesús te ha invitado a descansar en Él y en su obra en la cruz. Así que asegúrate de que de que es Él en quien tú estás descansando y no en tus propios esfuerzos legalísticos santurrones. Segundo lugar, me gustaría señalarle que hay otra forma de legalismo bajo la que muchos cristianos tienden a vivir, y ese es el legalismo que surge cuando se impone todo tipo de restricciones a sí mismo acerca de qué actividades cree que deben o no deben realizarse los domingos. Así, permítame que le presente algunas pautas bíblicas para ayudarlo a entender esto. El primer lugar es inmutable, es abstenerse de trabajar de su trabajo diario normal. Su trabajo de 9 a 5 es a lo único que debería descansar, no ninguna otra labor rutinaria. No hay restricciones bíblicas de realizar otras cosas que no son relacionadas con su trabajo de empleo, sus labores de empleo. Ahora, usted puede personalmente elegir de abstenerse de ciertas actividades el domingo, esas son sus decisiones, pero no hay restricciones impuestas sobre usted por las Escrituras. Por lo tanto, no debe imponerse o juzgar a otros como menos espirituales que usted si ellos deciden hacer algo diferente los domingos. Hace muchos años, una pareja en nuestra iglesia se quejó con uno de nuestros ancianos porque pensaban que estaba mal que yo corriera una carrera o un maratón un domingo. Y mi respuesta fue, primero dije, dile que me hubieran dicho a mí, no a ti, pero mi segunda respuesta es que fue Cristo que me ha entregado del sistema legalístico judío y no iba a permitir que nadie me pusiera en la esclavitud de un tipo legalístico cristiano. Y eso era todo. Otra pauta de entender que Dios nunca tuvo la intención de reposo, que no fuera un día horrible de temor y monotonía, sino más bien un día de deleite. En Isaías 58:13, Dios llama al día de reposo un deleite. Y eso es exactamente lo que se supone que es, una delicia. No un día de negativas restricciones hechas por un hombre. Y eso nos lleva entonces al tercero y al último propósito importante y práctico. Es para promover el refresco espiritual. Aunque ninguna parte del cuarto mandamiento dice directamente que el día del reposo debería de ser un día reservado para adorar a Dios, esa parece ser la intención de esta ley, una de las intenciones de esta ley. Y la razón por la que le digo esto es porque a lo largo de las Escrituras hay referencias de reunirse con el pueblo de Dios en el día de reposo. Por ejemplo, en Levítico 23:3 llama al sabatical como una santa convocación, lo que significa es una reunión santa, en la cual nosotros leemos en Levítico 23:3, durante 6 días se puede trabajar, pero el séptimo día hay un día de reposo completo, una santa convocación, no harás ningún trabajo, ese día de reposo para el Señor. Ese día es de reposo para el Señor en todas sus moradas. Además, Isaías 58:13-14 se refiere al día de reposo como un deleite. Dice que el día de reposo debemos deleitarnos en el Señor, lo que implica que este tipo especial es un tiempo especial para ser apartado para su adoración. Y en el Nuevo Testamento leemos muchas veces que el pueblo judío celebraba el día sabatical reuniéndose en sus sinagogas para adorar al Señor escuchando su palabra. En efecto, Lucas 4:16 dice que la costumbre de Cristo era adorar en la sinagoga el sábado.
Entonces, a la luz de asociar la ley del sábado con la adoración de Dios, vemos que el propósito moral de la ley no es simplemente darle a nuestros cuerpos físicos un día de refrigerio, sino, bueno, es parte, pero hay algo más que nos va a dar a nosotros mismos un día de un refrigerio espiritual, un día en el que nos podemos deleitar en el Señor. Es decir, debemos de tomar este día de la semana y dedicarlo para refrescarnos espiritualmente al adorar al Señor con su pueblo. Este debe de ser nuestro descanso sabatical de la semana. Este es un descanso interior, una renovación, un refrigerio que viene cuando adoramos a Jesús como creyentes de sus ideas afines. Ahora, este es tiempo de adoración corporativa. ¿Tiene que ser solo un domingo? ¿Puede ser cualquier otro día de la semana? Bueno, no hay ninguna justificación bíblica para hacer el domingo el día de reposo cristiano. En la historia de la iglesia primitiva, el domingo, el primer día de la semana, conocido como el Día del Señor, no como el día del reposo sabatical, se convirtió en un día natural para que los cristianos se reunieran para adorar. Fue el domingo porque el domingo fue el día que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero no hay mandamiento específico del Nuevo Testamento en el que el domingo tenga que ser el día en que la iglesia se reúna para el culto. De hecho, la iglesia del pastor Meno Kalisher de Jerusalén, yo he estado en su iglesia en Jerusalén. Esta iglesia se reúne los sábados, pero no porque es algo de una costumbre o habitual ahí, sino más bien ellos lo hacen porque la gente en Israel normalmente trabaja los domingos, mientras descansan los sábados. Opuesto a nuestra cultura es como lo hacen ellos. Por lo tanto, tiene sentido que se reúnan los sábados, ya que nadie pudiera asistir a la iglesia más que los turistas si fuera los domingos. Sin embargo, para ellos reunirse los domingos era la inclinación natural de la iglesia antigua, y esa tradición continúa en muchas culturas. Y lo que significa es que, de acuerdo al principio moral de la ley, un día a la semana debe de ser para descansar y refrescar tu cuerpo, así como tu alma. Y los domingos debe de ser ese día para que lo logres. Ese es el día en que la familia de tu iglesia se reúne para adorar al Señor y alabarlo. Por lo tanto, sin crear una regla legalística, reconociendo que habrá excepciones, la práctica normal y la prioridad para cada uno de nosotros debería de ser que los domingos vamos a la iglesia para adorar al Señor. Los domingos nuestra prioridad no debe de ser irnos en nuestro bote, jugar golf a la playa o incluso salir con la familia, sino más bien la prioridad sería adorar al Señor con su pueblo en la iglesia. B. Si usted está estresado por sus labores del día a día y por el cansancio de luchar contra el pecado y por las pruebas de la vida, la forma de experimentar un refrigerio, más bien un descanso, es adorar a Dios. El Señor diseñó a su iglesia para refrescarse, fortaleciendo al hombre interior mientras se ora juntos, mientras se canta juntos, mientras se predica, mientras se escuchan la predicación de la palabra de Dios. Este es el propósito del principio de la ley del sabatical. Así que asegúrese que providencialmente, que a menos que algo se lo impida, de aquí en adelante todos los domingos usted puede dar ese descanso a su alma. Ahora, ¿qué verdades podemos extraer de la ley del día de reposo y cómo aplicarlas en nuestra vida? Tómese un día libre cada semana. No importa qué día de la semana es, pero tómese ese día de descanso. En segundo lugar, comprenda que la Biblia no restringe sus actividades los domingos. Es posible que haya sido criado con una lista de actividades prohibidas, pero eso acabó con la muerte de Cristo, así que disfrute su libertad. Y en tercer lugar, asegúrese que encuentre ese descanso espiritual al estar en la iglesia los domingos para adorar con el pueblo de Dios. Verá, estar en la iglesia los domingos no debe de ser un ejercicio religioso y aburrido que tenga que soportar.
que se siente forzado a hacer. No, tiene que ser un deleite para su corazón. Cuando cuando algunos de mis nietos eran muy pequeños, yo traía de decirles a ellos cuando eran chiquitos, ya viene el domingo, es el mejor día de la semana. Y yo le dije una vez a uno, tú sabes que el domingo es... Ella le dije a uno de ellos, el domingo es el mejor día de la semana, y mi nieto me dijo, sí, porque los Bucaneros juegan. Ahora, el ir a la iglesia los domingos debe de ser algo que le llena de energía, que revitaliza su espíritu, algo estimulante. El juntarnos con la gente del Señor, eso debería de ser algo que nos ayuda. En Hebreos 10, 24 al 25 dice, consideremos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y más importante, asegúrese que está descansando en Cristo y en su obra de la cruz para su salvación. Este es el último descanso sabatical de Dios que ha provisto para usted. Usted ha confiado en Él. Él está descansando en la muerte de Jesús para su salvación. Y si no es así, le insisto que lo haga hoy. Ahora mismo reconozca que su voz, sígala. No endurezca su corazón. No sea como los israelitas que caminaron por el desierto porque sin propósito, sin satisfacción, perdidos en sus pecados. Arrepiéntase de su pecado, déjelo a un lado y venga a Jesús para que lo lleve a la salvación.